Muy buenos días a todos los participantes que nos escuchan desde la Universidad Católica de Lima, en el Perú. Tenemos el gusto de poder estar esta mañana, esta tarde acá en Ginebra. Están ustedes contactados con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Quien les habla es Jorge Araya, yo soy el secretario del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Me acompaña en estos momentos una colega de la Secretaría, la señora Catherine Pedreros. Catherine, bienvenida. Gracias, Jorge, buenos días y buenos días a todas las personas participantes en el seminario en la Universidad de Lima. Gracias, Catherine. Se nos ha pedido que podamos hacer un breve recuento de lo que ha sido o lo que fue la historia de la adopción de este instrumento internacional de protección de los derechos humanos. Asimismo, nos vamos a referir a los principios que inspiran esta convención y luego pasaremos a explicar también de una manera breve los mecanismos de protección previstos en este tratado. Sin mayor pausa, voy a dar la palabra a Catherine para que introduzca los dos primeros temas. Gracias. Bueno, en relación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es importante destacar que la Convención es el primer instrumento internacional de derechos humanos aprobado en el siglo XXI. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y entró en vigor, es decir, es legalmente vinculante para todos los estados parte en ella desde mayo de 2008. La convención es el resultado de un esfuerzo de la sociedad civil y en particular de las personas con discapacidad y sus organizaciones en Latinoamérica para promover un instrumento internacional que incluyera y reconociera todos los derechos que corresponden a las personas con discapacidad. Antes de la convención, el enfoque en el sistema internacional frente a las personas con discapacidad era básicamente un enfoque médico, es decir, ver a las personas con discapacidad como una condición de ellas y tener el objetivo de, por medio de tratamientos médicos generalmente, habilitar su participación en la sociedad. A partir de la convención se reconoce la discapacidad como una condición social, esto se llama enfoque de derechos humanos o modelo social frente a la discapacidad, y se reconoce que en la sociedad existen barreras que impiden que en interacción con las personas que tienen impedimentos físicos obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, las obligaciones frente a la discapacidad ya no recaen solamente en el individuo, sino en la sociedad, en identificar las barreras que impiden el goce efectivo de derechos y eliminarlas. Esta convención es, junto con otros instrumentos como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, es uno de los instrumentos que se adopta en un tiempo récord en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fueron solamente 6 años de discusión en la Asamblea General y otros mecanismos de las Naciones Unidas, y el resultado es el instrumento que tenemos hoy. Los principios generales están enunciados en los primeros artículos de la Convención, específicamente en el artículo 3, pero de manera breve solamente vamos a referirnos a dos principios: el principio de no discriminación y el principio de participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. El principio de no discriminación es uno de los principios comunes a todos los instrumentos de derechos humanos y significa que todos los derechos deben ser garantizados a todas las personas sin distinción por motivos de su condición física o social, de su religión, de su raza, de su sexo, entre otros motivos.
Y para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la no discriminación implica también realizar ajustes razonables. Este es un nuevo concepto y los ajustes razonables son las adaptaciones y las modificaciones necesarias para garantizar el goce o ejercicio de derechos en igualdad de condiciones. Uno de los ejemplos prácticos de los ajustes razonables es ajustes razonables en el ámbito laboral. Es decir, que las empresas, las instituciones, los empleadores en general deben realizar las modificaciones físicas y las modificaciones en las formas de trabajo de tal manera que permitan mayor participación e inclusión de las personas con discapacidad en tales contextos. Y el principio de participación e inclusión plena en la sociedad es relevante porque en el pasado y antes de la Convención la visión predominante es que las personas con discapacidad debían estar aisladas o debían ser remitidas a instituciones que tuvieran cuidado de ellas. Esta es una manifestación más del enfoque médico. Sin embargo, el artículo 19 de la Convención destaca el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente, pero también a ser incluidas en la comunidad. Y esto trae consigo algunos deberes, como por ejemplo tener disponibles servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo a la comunidad. Y por tanto, el desarrollo comunitario o todo el trabajo que pueda brindar la red social en pro de los derechos de las personas con discapacidad adquiere mayor importancia. Sin más, quisiera solamente decir que estos derechos, estos principios son aplicables de igual manera para hombres, para mujeres, para niñas y niños con discapacidad. Y para la Convención y para el comité de expertos que se encarga de monitorear el cumplimiento de la Convención, el enfoque de género y el igual disfrute de derechos por hombres y mujeres es importante. Doy la palabra a Jorge, quien nos va a explicar un poco sobre el mecanismo de monitoreo de la Convención y el trabajo de nuestra Secretaría. Muchas gracias, Catherine. Sí quisiera resaltar de lo que ha dicho mi colega, que la Convención no es realmente un instrumento que cree nuevos derechos, sino que recrea precisamente todo el ámbito de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de protección para las personas con discapacidad, haciendo énfasis precisamente en aquellos principios claves, como por ejemplo el principio de los derechos, el enfoque de derechos humanos hacia la discapacidad, en el sentido de que las personas con discapacidad no pueden ser consideradas de ninguna manera como objetos de protección o objetos de experimentación médica, sino que son sujetos de derechos, personas como todas las personas, como todos los pertenecientes al género humano, a la humanidad, ¿no? Y en consecuencia están, por supuesto, son titulares de todos los derechos humanos reconocidos en los instrumentos de protección internacional. Quisiera referirme brevemente a los mecanismos de monitoreo internacional y nacional que están establecidos en este tratado. Cuando hablamos de mecanismos de monitoreo internacional nos referimos a una fórmula que no es novedosa ni particular de esta convención, sino que ya estaba contemplada en otros instrumentos internacionales, que consiste básicamente en la obligación que adquieren los estados partes, los estados que ratifican o se adhieren a la convención, de presentar informes iniciales y periódicos sobre la implementación de la convención a nivel interno. Y así sucedió en el caso de Perú. Perú presentó su informe inicial, por supuesto una etapa interna en el país donde el Estado, los ministerios respectivos, liderados por un ministerio en particular, prepararon todo el informe. También sabemos que hubo de alguna manera la intención de incluir a las organizaciones de personas con discapacidad,
y esta participación es altamente valorada en la Convención, y los estados son invitados, ¿no?, por el comité a incluir a las personas con discapacidad y a sus organizaciones en la preparación del informe. El informe da cuenta de todas las medidas, todas las leyes que el Estado ha adoptado para implementar cada uno de los artículos sustantivos de la Convención, que cruzan todos los ámbitos de los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad. El comité, para apoyar a los estados en esta labor de preparación de informes, adoptó unas directrices sobre el contenido de los informes, que están también disponibles, que son públicas, están colgadas en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Una vez presentado el informe, el comité elaboró una lista de preguntas a la atención del Estado de Perú para solicitar, en la que solicitó una serie de informaciones adicionales, complementarias, para entender un poco más, con más profundidad, la situación real del goce de derechos de las personas con discapacidad en el Perú. El Estado respondió a esta lista de preguntas. La sociedad civil y las organizaciones de personas con discapacidad también presentaron sus propias opiniones, sus informes alternativos, como se les conoce, y sobre la base de ambas informaciones, las informaciones de origen estatal y las informaciones de actores no estatales, el comité entonces se formó una opinión y luego pasó a una etapa de diálogo público, interactivo, que tuvo lugar acá en Ginebra. En el caso de Perú, recuerdo que fue en abril del año 2012, en que los expertos del comité, que son a su vez la mayoría de ellos personas con discapacidad, tuvieron un diálogo muy franco con los representantes de la delegación, no solamente sobre las leyes que se han adoptado en el país, sobre los programas, las políticas, sino sobre el impacto inmediato que han tenido estas iniciativas para las personas con discapacidad. Este diálogo tuvo lugar durante 6 horas, fue muy enriquecedor para el comité escuchar a la delegación del Perú. También se hicieron presentes acá en Ginebra colectivos de personas con discapacidad, y el comité también pudo escuchar a este colectivo, y producto de toda esta interacción el comité pudo formarse una idea, y posteriormente en la misma época adoptó un documento que ustedes lo van a poder identificar como las observaciones finales del comité, en el que el comité hace un análisis de la situación, expresa sus preocupaciones y también hace recomendaciones sobre cómo avanzar en la implementación de la Convención. También, por supuesto, reconoce los avances que ha habido en el país sobre esta implementación. Y entonces esto es un instrumento muy útil, un instrumento que puede ser utilizado por ustedes en el país para dar seguimiento, o sea, el seguimiento de estas recomendaciones. Pueden utilizarse estas recomendaciones para revisar, para analizar las políticas públicas internas en el Perú, y para poder evaluar incluso o monitorear la aplicación de políticas públicas del Perú relacionadas con personas con discapacidad. Este es un informe público, ustedes lo pueden visitar en la página web, está en español, en castellano, entonces realmente no hay ningún tipo de barrera lingüística en ese sentido. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, entonces terminó la fase de Ginebra, la fase ahora está, podemos decir, en el Perú, ¿no? en el pleno proceso de implementación. ¿Qué va a pasar después? Bueno, Perú va a volver nuevamente dentro de 4 años, que deberían cumplirse alrededor del 2016, si mal no recuerdo. Va a volver con un informe periódico, o sea, va a dar cuenta de lo que ha hecho en todo este lapso para poder implementar estas recomendaciones. Pero no solamente el Estado el que va a reportar sobre estos avances, sino que también debe hacerlo en asociación con los colectivos de personas con discapacidad. Entonces hay una invitación básicamente para todos los que nos escuchan, de estar atentos a estas recomendaciones y de poder contribuir propositivamente a nivel local, a nivel nacional en el Perú, para que se puedan implementar estas recomendaciones, incorporar estas recomendaciones en políticas públicas,
y poder entonces avanzar efectivamente en la implementación de esta convención. Por último, quisiera referirme brevemente, ya que el tiempo que se nos ha asignado es más bien breve, a los mecanismos de implementación y monitoreo a nivel nacional. En este sentido, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento bastante particular, puesto que, a diferencia de otros tratados, pero también guardando similitudes con el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, establece, identifica claramente dos tipos de mecanismos, ¿no?, de seguimiento a nivel nacional. Primero, un mecanismo de implementación, y para este efecto los gobiernos deben designar puntos focales, varios puntos focales en varios ministerios que deben coordinar también toda la estrategia de implementación. La designación de puntos focales es una cuestión obligatoria. El mecanismo de coordinación, en cambio, es un mecanismo más bien facultativo. Eso a nivel de la implementación. Y a nivel del monitoreo, el artículo 33.2 de la Convención establece que los Estados partes deben establecer un marco que puede consistir en una o más instituciones de monitoreo independiente, y al menos una de esas instituciones debe cumplir con lo que se conoce como los principios de París, que significa que una de estas instituciones que conforman este marco de monitoreo debe ser absolutamente independiente y autónoma del Poder Ejecutivo, básicamente. Así creo que podemos resumirlo de una manera muy concreta. Entendemos que Perú ha dado pasos también en la identificación de estos mecanismos de monitoreo, de implementación. Sin embargo, la Convención no se queda ahí, sino que enfatiza que tanto a nivel de la implementación como a nivel de monitoreo es muy importante involucrar a las personas con discapacidad y a sus organizaciones representativas. Y eso lo dispone el artículo 33.3 de la Convención. Entonces, con esto, queridos amigos que nos escuchan desde el Perú, hemos querido de alguna manera presentar a grandes rasgos los contenidos básicos de lo que es la Convención, de sus principios, de los mecanismos de monitoreo internacional y nacional, y más que nada también quisiéramos invitarlos a reflexionar profundamente sobre lo que significa la Convención, lo que significa, qué impacto ha tenido, ¿no?, en las vidas de las personas con discapacidad en el Perú, y también hacerles una invitación a que sigamos construyendo un mundo más accesible y un mundo más inclusivo, ¿no?, y más digno para las personas con discapacidad. Catherine, tú quisieras también decir algunas palabras finales. Sí, gracias, Jorge. Frente a tu propuesta y a tu llamado de construir un mundo accesible e inclusivo, una experiencia que ha enriquecido mucho mi trabajo y el trabajo en la oficina del Alto Comisionado es directamente estar en iniciativas con personas con discapacidad y trabajar directamente con varios expertos y expertas del comité, que son personas, algunas con discapacidad visual o con discapacidad auditiva o usuarios de sillas de ruedas. Es una experiencia importante porque reta la capacidad y lo habitual y lo ordinario del trabajo de la organización, en términos de pensar cómo hacemos nuestro trabajo más accesible, cómo nos comunicamos de manera efectiva y cómo nosotros somos los responsables de eliminar barreras arquitectónicas, por ejemplo, para el ingreso a los edificios donde se llevan a cabo las reuniones del comité, pero también cómo redactamos nuestros documentos y cómo logramos hacer un trabajo más eficaz, y donde las personas, los expertos del comité, que son personas con discapacidad, estén plenamente incluidos y reconocidos como expertos. No es una tarea fácil, pero vamos avanzando como secretaría, y bueno, es un poco también un ánimo para ustedes, y que cuenten con nosotros aquí en Ginebra por ahora.
Muchas gracias, Caterín. Entonces, con esto concluimos nuestra presentación. Simplemente queríamos desearle mucho éxito en esta jornada que ustedes tienen en Lima y también invitarlos a estar en contacto con nosotros acá en la Secretaría. Nosotros con mucho gusto podemos seguir cooperando con la universidad, ¿no? Y con la sociedad en el Perú. Muchísimas gracias. Gracias.